Agustín Yáñez Delgadillo nació en Guadalajara, Jalisco, el 4 de mayo de 1904. Fue un novelista, ensayista, cuentista y político mexicano. Uno de los más grandes expositores, considerado precursor de la novela mexicana moderna. Participó en la política y desempeñó un papel como gobernador de Jalisco entre 1953 y 1959, durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, fue secretario de Educación Pública en 1964. Es considerado un escritor de la corriente realista. Se puede identificar fácilmente en su obra la amplia influencia de las vanguardias europeas de su época. Su obra está compuesta por novelas, cuentos, ensayos y crítica literaria. Entre sus libros más conocidos están Al filo del agua, La tierra pródiga, Tres cuentos y Las vueltas del tiempo. Agustín Yáñez murió a causa de un enfisema pulmonar y una deficiencia cardíaca a los 76 años, el 17 de enero de 1980 en la Ciudad de México. El libro, que tiene por nombre Tres cuentos, contiene 3 cuentos. El primero es llamado La Niña Esperanza, el segundo se titula Las avispas o La mañana de ceniza y el tercero se llama Gota serena. El cuento Las avispas o La mañana de ceniza es un cuento escrito en prosa, perteneciente al género narrativo. Los 3 cuentos finalizan con una relativa destrucción o muerte, aunque no siempre afectan al protagonista de modo directo. Número 1. El director que se convirtió en polvo, La mañana de cenizas. Número 2. La historia de un hombre que, sin desearlo, echa abajo en un solo día su pasado de virtuosa severidad. Número 3. La desdichada mañana de un director sin memorias. Este cuento se desarrolla en un pueblito en donde todo mundo se conoce. Describe cómo un estricto director de una escuela primaria, ejemplo de ciudadanos, despierta con una transformación después de una noche de carnaval, en la que posiblemente lo drogaron al tomar esa taza de café que amablemente le ofrecieron. Esa noche sucedieron cosas que él no puede recordar, por lo cual es atormentado con sus propios pensamientos. Esa mañana, como las otras, el director tiene que ir a trabajar, solo que hay más de un problema. Se siente indispuesto, enfermo, borracho y miedoso. Durante su llegada al plantel, lo atemoriza la idea de lo que puedan pensar los demás de él, pues siempre ha sido un hombre irreprochable, con una conducta íntegra y que ha vivido conforme a la moral correcta. El problema en la escuela se desarrolla en el momento en que al director le toca cubrir a la profesora de 5º grado, la cual se justificó como enferma, pues al igual que él, la noche anterior se emborrachó hasta la nuca. Al momento en que el director accede al aula, nota que hay un letrero grosero escrito en el pizarrón. Él tomó su regla y con un movimiento hizo que los alumnos tomaran asiento. Al mirar a su escritorio se percató de un papel, el cual tenía su caricatura en apariencia de payaso y palabras obscenas. El director se preguntaba a sí mismo si la sed, la jaqueca, el marco, la escena del dibujo, el rencor contra los 3 malvados que lo drogaron y la impotencia eran todavía una pesadilla. Trató de calmarse un poco e informó al salón que como actividad realizarían un dictado. En medio de este, escuchó una fuerte risa en el fondo y, a punto de tronar la voz, no pudo contener el vómito. En el fondo seguían burlas y palabras hacia él, como borracho, farsante, fantoche, y cegado, molesto y gritando, arremetió contra los alumnos y los golpeó con una regla sin parar, derrumbando a cuanto se le ponía encima, a patadas y a codazos. Cuando las maestras se dieron cuenta, corrió a atacarlas a ellas también. Desarmado el director, la señorita Gutiérrez encarnizadamente lo derribó, lo pateó y lo escupió. El autor de este cuento designó este final como la llegada de la Cuaresma, el entierro del carnaval, día miércoles de ceniza y el manicomio.
En este cuento se presentan los dos tiempos. El cronológico lo podemos ver al inicio del carnaval, cuando el tesorero principal y los inspectores le ruegan al director tomar aunque sea un poco en ese martes víspera de Cuaresma. También cuando el narrador hace alusión a los días martes y miércoles de ceniza, y hace mención de los vientos que dan a febrero fama de loco. También podemos ver el tiempo psicológico, el cual está conformado por los recuerdos del personaje principal, quien intenta revivir los sucesos que ocurrieron esa noche de carnaval. Este relato nos presenta una narración circular, ya que al inicio se narra una parte que pertenece al desarrollo. Exposición. Martes de carnaval, donde compañeros de trabajo del director lo presionan a tomar un trago con ellos. Al negarse, estos le invitan un café, en el cual agregan una droga que hace que el director actúe opuesto a lo que normalmente es. Nudo. El director, temeroso, ansioso, enfermo e indispuesto a trabajar, ingresa al plantel educativo, en donde le preocupa mucho lo que dirán sus alumnos y compañeros sobre él, pues todos siempre lo han visto de una manera muy respetable, correcta e irreprochable. Desenlace. Los alumnos, con sus miradas como avispas, risas, burlas y palabras, finalmente lo hartan y arremete contra ellos, golpeándolos a todos con una regla, a patadas y a codazos. Cuando los maestros se dan cuenta de esto, las ataca de la misma manera, hasta que cae, desarmado, y una de ellas lo golpea en el piso. En este cuento se encuentran dos tipos de personajes, el protagonista y los ambientales. El protagonista es el director de la escuela primaria, el cual es un hombre culto, de conducta íntegra, irreprochable, insobornable en el cumplimiento del deber y un ejemplo de ciudadanos. Por otra parte, los personajes ambientales son los compañeros de trabajo del director, como el tesorero principal e inspectores de la escuela, así como los profesores de la institución y los alumnos. Las ideas en este relato son religiosas y sociales. Ideas religiosas, ya que la idea y nombre del cuento dan referencia al miércoles de ceniza y previo carnaval del martes que se acostumbra a festejar. Ideas sociales, pues la historia en su mayoría se desarrolla dentro de una escuela primaria, en donde participa mucho la sociedad educativa. Este cuento, escrito por Agustín Yáñez, Las avispas o La mañana de ceniza, es parte de un libro llamado Los tres cuentos, escrito en 1964. El manejo del lenguaje en este cuento es apropiado y se puede leer fácilmente. En la descripción de la narración se dan detalles importantes que mejoran y ayudan a clarificar el entendimiento de la misma. Este cuento muestra la desesperación de un director que siempre ha sido correcto, educado, que nunca ha sido un blanco de críticas o chismes, y que al momento en que comienzan a atacarlo las miradas de los alumnos, como él les llama avispas, comienza a sentir sofocación, ansiedad y mucho miedo al que dirán los alumnos y sus compañeros profesores en la escuela primaria al verlo de esta manera. Este cuento nos muestra situaciones de riesgo que no están ajenas a suceder en nuestra vida diaria. Podemos tomar reflexión sobre ellas y estar atentos a no sufrir algo similar a lo que vivió el director en el inicio de este cuento. Al momento en que, al rechazar una bebida alcohólica, sus amigos le piden que entonces se tome un café con ellos, por lo que proceden a colocar droga en él a escondidas. Y por esta razón, la historia comienza a tornarse desagradable, al punto en que, al llegar a la desesperación acumulada, la resaca, la jaqueca y las burlas, termina golpeando a sus alumnos y a sus compañeros de trabajo. Este cuento lo recomiendo ampliamente porque, a pesar de mostrar acciones y actitudes erróneas, en ningún momento se justifican, sino que te muestran las perspectivas desde varios ángulos, y eso fue lo que más llamó mi atención. Y bueno, eso fue todo por este análisis. Muchas gracias a todos por su atención.